Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ella. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, el pensamiento del día dice: los pensamientos que vienen antes de un resbalón. Ya habíamos quedado que aquí no utilizan la palabra resbalón con el significado que le damos acá. Parecen ser en parte subconscientes y no obstante es posible que por lo menos parte de estos penetren en nuestra conciencia. Un pensamiento repentino en relación con el consumo de repente surge en la mente. Ese es el momento crítico. Abrigaré ese pensamiento, aunque sea por un minuto, o lo eliminaré de mi mente inmediatamente. Si lo dejo permanecer, se convertirá en una ilusión. Ilusión también se puede mencionar con otra palabra, una mentira. Empezaré a imaginarme vasos de cerveza helada o un cóctel. Si dejo permanecer, y aquí acuérdense que esto está escrito para la adicción al alcohol, si dejo permanecer a la ilusión en mi mente, puede conducirme a una decisión, por inconsciente que sea, de tomar un trago, de consumir una dosis. Entonces voy encaminado a un resbalón. Me permito a mí mismo soñar despierto. Entonces, acuérdense, compañeros, dice aquí en el preámbulo, un pensamiento cada día, así se llamaba este libro. Aquí le pusieron el pensamiento del día. Este libro originalmente no lo editó Alcohólicos Anónimos, lo editó la clínica Hasselden, que es una clínica especializada para las adicciones. Un pensamiento cada día tiene la mira de ayudar a los miembros de Alcohólicos Anónimos en su programa de vivir un día cada vez. Ha sido formulado para aquellos que desean iniciar cada día con unos minutos de pensamiento, meditación y oración, y para que compartan su punto de vista con sus compañeros. Estas lecturas diarias encierran la mayor parte del material empleado en el folleto para alcohólicos solamente y demás literatura de AA, así como algunos pasajes del libro grande Alcohólicos Anónimos. Eso en cuanto a lo que se refiere a los pensamientos. En lo que se refiere a las meditaciones, dice: como base para las meditaciones de este libro, el autor ha utilizado muchos pasajes del libro Invocación a Dios. El nombre en inglés era Calling God, no me acuerdo cuál era el autor. Ese libro no lo hemos localizado. El autor tiene la esperanza
de que estas lecturas diarias puedan ayudar a los miembros de Alcohólicos Anónimos para encontrar la fuerza que necesitan para permanecer sin consumir sobrios cada 24 horas. Si hoy no bebemos esa primera copa, jamás la beberemos, porque siempre es hoy. Entonces, aquí en el pensamiento del día de hoy, compañeros, esto de todos modos lleva mucho tiempo que se escribió, pero acá en el pensamiento del día se refiere un poco a cómo se presenta el síntoma. Recordemos que el consumo es el síntoma. Hace unas consideraciones respecto a lo que ocurre cuando se presenta el síntoma. Dice que utilizan parte de alguna literatura de AA y del libro Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, no está escrito con un rigor suficiente. La meditación del día es la parte terapéutica. Esa parte nos están diciendo que fue tomado de otro libro. Dice, muchos de nosotros tenemos una idea de la clase de persona que Dios desea que seamos. Debemos ser fieles a esa idea, cualquiera que ésta sea, y tratar de pegarnos a ella viviendo en la forma que creamos que Dios quiere que vivamos. Todos podemos creer que Dios tiene una visión de la forma en que Él desea que seamos. En cada persona hay la buena persona que Dios ve en ella, la persona que podría ser, la persona que Dios desearía que fuera, pero muchos seres no cumplen esa promesa y las decepciones de Dios deben de ser muchas. Acá en la parte terapéutica, aunque aquí hablan más de la espiritualidad y de todas esas cuestiones, está muy presente todavía un lenguaje que no es conveniente para expresar. Por ejemplo, las decepciones de Dios deben de ser muchas. Acá se nota, al hablar de decepciones de Dios, se nota que tienden a antropomorfizar al todo, a Dios, algo que no tiene nada que ver con nuestra manifestación, la manifestación divina como ser humano. Tienden a ponerle características humanas, porque tal vez sea la forma en que ellos se encuentran para referirse a esto. Ruego que luche por ser la persona amable que Dios quiera que sea. Amable ya les he explicado que quiere decir aquel que atrae amor, ¿no? Amable, aquel que atrae amor. Algo es amable, algo es desagradable, es lo que atrae desagrado, ¿no? Amable, que Dios quiere que sea. Pido que trate de realizar la visión de Dios de lo que podría ser. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aclarar y explicitar un poco más. Fíjense, vamos a empezar con el libro azul, de nuevo en el prólogo. Recordando también cómo se fue generando todo esto en el prólogo. Y por lo pronto esto, aunque se refiere a la droga, alcohol, pues nos sirve bastante. Dice, nosotros los alcohólicos anónimos somos más de un centenar de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Aquí me pone algunos acontecimientos significativos en la historia de Alcohólicos Anónimos. 1934, en el verano, el doctor William David Silworth declara a Bill W. un alcohólico
incurable, un adicto a una droga específica llamada alcohol incurable. En 1934, en agosto, los grupos Oxford logran la sobriedad de David E., un amigo de Bill. De ese David E. se hace mención en la historia de Bill, cuando habla de que lo fue a visitar un antiguo compañero con el cual consumía, ¿verdad? Acá nos dice, los grupos Oxford tenían ciertos principios que son de donde surgieron lo que después se llaman pasos acá en doble A, ¿no? Logran la sobriedad de Évite. Aquí dice, quienes nos hemos recuperado, ¿no? O sea, estamos hablando de un problema de salud. Acá más adelante, en alguna parte, el doctor creo que es hasta el capítulo 2, hasta el capítulo 2, una enfermedad de esta clase, menciona la palabra enfermedad, hasta el capítulo 2. Acordémonos que en abril de 1939 se publicó este libro. De hecho, se terminó de escribir en 1937, pero se publicó, según nos dice aquí, en abril de 1939. Y aquí, en el capítulo 2, menciona una enfermedad de esta clase. Aquí vamos a pasar de lo particular a lo general. Se están refiriendo, ya que el alcoholismo es la adicción al consumo de una droga determinada, pasando de lo particular a lo general, se están refiriendo a la enfermedad que consiste en la adicción al consumo de una droga cualquiera, donde el consumo es el síntoma, lo que lo causa es otra cuestión, ¿verdad? Aquí ya dice una enfermedad de esta clase, y aquí mencionan la palabra enfermedad. Sin embargo, no fue hasta principios de los años 50 cuando la Organización Mundial de la Salud, determinó que la adicción o el alcoholismo era una enfermedad. En aquel caso fue el alcoholismo, generalizando una enfermedad. Acá tenemos un libro, dice, debido a que muchas personas que lean este libro pueden tener una opinión respecto a si la dependencia y codependencia, codependencia como parte, dependencia de las sustancias químicas es una enfermedad. Al ver la palabra enfermedad, veo una palabra que describe el estado presente de enfermedad de la mayoría de los seres humanos. Lo asocio con un estado, acá es una enfermedad, ya la están especificando un poquito, pero al ver esta palabra veo una palabra que describe el estado presente de la mayoría de los seres humanos. Nuestra herencia disfuncional. Si entendemos de manera más profunda las religiones y las tradiciones espirituales antiguas de la humanidad, encontramos que debajo de las diferencias aparentes hay dos principios fundamentales en los cuales convergen prácticamente todos. Si bien las palabras utilizadas para expresar esos principios son diferentes,
todas apuntan hacia una doble verdad. La primera parte de esa verdad es el reconocimiento de que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. El estado, dice aquí, mental normal de la mayoría. Aquí, al poner normal y poner de la mayoría, compañeros, están como cayendo en un pleonasmo. Cualquier población o las características de los elementos que pertenecen a esa población o conjunto se encontró al estudiar estadísticamente que cualquier característica, la mayor parte de las características tienen una distribución que se llama normal. Esta es una función que encontró un matemático que se llama Gauss y que dice que la mayoría de los individuos, por ejemplo, si esto fuera la estatura, vamos a poner ese tipo de la estatura, y aquí fuera la cantidad de personas que tienen una determinada estatura, la mayor parte de la población se agruparía en torno al valor promedio, una estatura promedio. Habría muy poquitos que tuvieran una estatura muy pequeña y muy poquitos que tuvieran una estatura muy grande. Entonces, al referirnos a lo normal, nos estamos refiriendo a la mayoría, la que se acerca. Ahora, hay diferentes tipos de curvas de estas. Puede haber una que aquí la distancia que hay entre aquí y acá se llama varianza o desviación estándar. Hay unas que son más verticales donde llegan a variar más los valores, etc. Pero al decir normal se refiere a la mayoría, ¿no? Y aquí lo dice dos veces. Dice aquí, la primera parte de esa verdad es el reconocimiento de que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos. ¿Y qué tan grande es esa mayoría, compañeros? Esa mayoría es tan grande comparada con los que no caen dentro de esa mayoría que yo, ante cualquier conjunto de personas que estuvieran aquí, con gran posibilidad, con gran probabilidad de no equivocarme, podría decir que todas las personas que estuvieron aquí tienen esta enfermedad. ¿Tienen qué? Esta enfermedad de la mayoría de los seres humanos. Sí. Por eso cuando viene la familia, cuando vienen todos, pues les digo sin temor a equivocarme, porque probabilísticamente pues yo sé que no me voy a equivocar, pues no me voy a equivocar. Dice aquí, y estamos hablando de otro tipo de enfermedad, no de la enfermedad a la que se refiere acá. Dice, contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Son quizás algunas de las enseñanzas centrales del hinduismo las que más se acercan a ver esta disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. La denominan Maya, el velo de la ilusión. Ramana Maharshi, uno de los grandes sabios de la India, afirma claramente que la mente es Maya. El budismo utiliza términos diferentes. Para Buda, la mente humana en su estado normal genera dukkha, vocablo que puede traducirse como sufrimiento, descontento o simple desdicha. La ve como una característica de la condición humana.
A donde quiera que vamos, en cualquier cosa que hacemos, dice Buda, tropezamos con dukkha, que termina manifestándose en todas las situaciones, tarde o temprano. Según las enseñanzas cristianas, el estado colectivo de la humanidad es el de pecado original. La palabra pecado ha sido mal comprendida y mal interpretada. Traducida literalmente del griego antiguo, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, pecar significa errar en el blanco, como el arquero que no clava la flecha en la diana. Por consiguiente, significa no dar en el blanco de la existencia humana, significa vivir torpe y ciegamente, sufriendo y causando sufrimiento. Así, una vez despojado de su bagaje cultural y de las interpretaciones erróneas, el término apunta a una disfunción inherente a la condición humana. Vean eso del pecado original en otros escritos. Y de las interpretaciones erróneas respecto a todo el lenguaje esotérico que muchas veces se utiliza, un lenguaje donde la verdad no se obtiene leyendo literalmente las cosas, está un poco oculta, ya se los expliqué alguna vez por qué. Dice aquí, apunta a una disfunción inherente a la condición humana. Me dice aquí, debajo de las diferencias aparentes, hay dos principios fundamentales en los cuales convergen prácticamente todas las religiones y las tradiciones espirituales antiguas de la humanidad. Esta es la primera. Es el reconocimiento de que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Y aquí aparece la palabra maya. Luego, más adelante, dice, en la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales existe la noción común de que el estado normal de nuestra mente está marcada por un defecto fundamental. Sin embargo, de esta noción sobre la naturaleza de las condiciones de la condición humana, lo cual son las malas noticias, se deriva una segunda noticia, la buena nueva, de una posible transformación de la conciencia humana. En las enseñanzas del hinduismo y también en ocasiones del budismo, esa transformación se conoce como iluminación, también se le llama despertar. En las enseñanzas de Jesús se le llama salvación, ¿verdad? Para que vean que no tenemos que perdernos en las palabras, sino buscar lo que estas significan. Y en el budismo es el final del sufrimiento. Otros términos para describir esa transformación son los de liberación y despertar. Moksha también se utiliza. Y aquí les voy a leer unas metáforas acerca del despertar espiritual, acerca de salir de ese estado de disfuncional, que por ejemplo, según nos menciona ahí, el budismo genera dukkha, sufrimiento, ¿no? El sufrimiento está generado por la mente, ¿no? Aquí tenemos estas metáforas del crecimiento espiritual. Bueno, para empezar este capítulo me pone unas líneas que escribe Rumi. Rumi es un místico persa. Dice: poco a poco renuncia al pecho de tu madre, tal es el sentido de mis palabras. Desde el embrión, cuya nutrición viene de la sangre, te has de transmutar en el lactante que bebe del pecho de su madre, después en el niño que ya toma alimentos sólidos, y de ahí en el que va en busca de la sabiduría, en el cazador de presas
invisibles. Ese es aquí nos describe metafóricamente cómo va uno alcanzando grados superiores de desarrollo. Hemos hablado del desarrollo transpersonal, metáforas de crecimiento espiritual. Las metáforas son figuras de lenguaje mediante las cuales describimos algo que suele ser algo sutil o difícil de captar por medio de otro concepto más concreto y comprensible. Por su misma naturaleza, las experiencias y transformaciones, aquí le ponen espirituales, a menudo son indefinibles y muy sutiles, de modo que abundan las descripciones metafóricas. Cada metáfora ilustra algún aspecto de crecimiento espiritual y en conjunto brindan un cuadro de gran riqueza multifacética sobre la forma en que las prácticas espirituales obtienen sus efectos múltiples, es decir, logran la transformación que necesitamos. A continuación presentamos algunas de las más potentes metáforas de transformación que guían y describen el crecimiento espiritual. Despertar nuestra condición, acuérdense, todo esto es metafórico, pero apóyense en las metáforas para tener una idea de cuál es nuestra condición y liberándonos de esa condición, cuál puede ser. Dice, despertar. Nuestra condición ordinaria es de seres semiconscientes, dicen los sabios, y las prácticas espirituales nos despiertan de ese adormecimiento. Deshipnosis. Nuestro adormecimiento es una especie de trance. Los hipnotizados sufren un estado mental constreñido en el cual sus conciencias y conductas están en gran parte condicionadas por las sugestiones de otras personas, los condicionamientos. Sin embargo, el sujeto hipnotizado no se da cuenta de sus limitaciones ni tampoco del hecho de permanecer en ese estado. Solo al ser deshipnotizado, de nuevo es libre y se da cuenta de haber estado en trance. Las prácticas espirituales nos liberan del trance colectivo en que todos vivimos adormecidos. Iluminación. De acuerdo con esta metáfora, andamos tropezando en tinieblas interiores, pero las disciplinas espirituales traen entendimiento, luz y visión. Develación. Se dice que la naturaleza del yo, con mayúscula, del yo verdadero, se encuentra cubierta o velada para la conciencia, y que son las disciplinas espirituales, y que las disciplinas espirituales disuelven esos velos y nos vuelven conscientes de nuestra verdadera identidad. Libertad. Somos esclavos de nuestras emociones y motivos ingobernables, y cuando logramos dominarlos, alcanzamos la libertad. Metamorfosis. Así como la naturaleza transforma a la oruga en exquisita mariposa, las prácticas espirituales nos transforman. Florecimiento. La belleza de las rosas está presente en el capullo, aunque se oculte. Asimismo, nuestra belleza y potencial trascendente se esconden dentro, y las prácticas espirituales posibilitan su florecimiento. Plenitud. Tanto las tradiciones espirituales como la psicología moderna indican que nuestras mentes están deplorablemente divididas en fragmentos disociados y antagónicos. Las prácticas espirituales sanan y restauran la plenitud de la mente, uniéndola con sus propósitos. El viaje. La metáfora del viaje implica que nos movemos hacia una meta. Dicha meta puede parecernos un lugar muy distante, pero la sabiduría espiritual nos revela que la meta es nuestro yo, con mayúscula otra vez, y que está aquí mismo, ahora mismo,
esperando tan solo que la reconozcamos y la recordemos en cada momento de nuestras vidas. La última, muerte y renacimiento. El yo falso, viejo, debe dejar su sitio al nuevo y verdadero. Las prácticas espirituales nos fortalecen al punto de estar dispuestos a morir, porque abandonar nuestra imagen anterior puede llegar a sentirse igual que la muerte. De las cenizas del ego, el falso yo, se alza como el ave fénix una nueva imagen propia. Esta volverá a pasar por sucesivas muertes y renacimientos hasta que por fin logremos reconocer que aquello que realmente somos está mucho más allá de todas las imágenes y conceptos. En tal punto no queda ya imagen propia alguna que pueda morir y tan solo permanece lo que no muere. Esta última me recordó ahorita así de inmediato algo que le leo y que dice: el yo que soy yo no puedes verlo, solo ves la forma que crees que soy. Esta forma que ves no siempre será, pero el yo que soy yo vivirá eternamente. Bueno, eso hablando de una enfermedad colectiva, ¿no? que abarca e incluye a todo tipo de enfermedades. Ahora vamos a regresar al concepto de la dependencia a las sustancias químicas como una enfermedad. Al ver la palabra enfermedad, veo una palabra que describe el estado presente de la mayoría de los seres humanos. En este libro sugiero que la raíz de esta enfermedad es nuestro sistema de pensamiento, aquí lo llama adicto o enfermo. Sugiero, muchas personas han enfocado la adicción desde el exterior hacia el interior, describiendo el comportamiento y después tratando de evitarlo. ¿Qué quiere decir aquí? Desde el exterior hacia el interior, desde el síntoma hacia la causa, describiendo el comportamiento y después tratando de evitarlo, viéndolo como un problema de comportamiento. Sugiero que se enfoque un enfoque opuesto y ver la adicción desde dentro hacia afuera, identificándola y entonces cambiando los pensamientos y creencias, la causa que nos condujeron a la experiencia adicta. Con la dependencia a las sustancias químicas, siento que el concepto de enfermedad tiene un papel extremadamente útil, sin informar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del modelo de enfermedad. Respecto a la adicción, ha habido varios modelos o paradigmas. Ha habido el modelo moralista, ¿verdad?, diciendo que los que eran adictos eran malos o se volvían malos por ser adictos. Ha habido el modelo médico, el modelo cognitivo-conductual, que dice básicamente lo mismo que el modelo médico, pero dice aquí: sin importar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del concepto de enfermedad, sigue habiendo discusiones en torno a esta cuestión. De lo último que yo leí fue una cuestión que escribió Juan Ramón de la Fuente, el que es hijo de un gran psiquiatra, fue rector de la universidad, y el Instituto de Psiquiatría se llama Juan Ramón de la Fuente, pero por su papá. Dice, él describió esto como un síndrome, ¿no?, una serie de síntomas. Dice aquí: en otras palabras, en recuperación temprana el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia liberen cierta censura, condenación y juicio. Liberen cierta censura, condenación, juicio y culpa. Ya no lo vamos a ver como un problema de comportamiento. Todas estas discusiones son más bien sobre palabras que sobre lo que dicen a fondo. Ahí tengo un libro que dice que la adicción es un trastorno de elección. Lo que quiero mostrarles, y ahorita me voy a pasar a la literatura,
Es como dentro de la misma literatura se encuentran un montón de contradicciones que tenemos que aclarar para ir sobre un camino firme. Si el decir que una persona padece una enfermedad permite que esa persona mire en su interior en el momento presente y diga, ahora tengo una opción acerca de cómo vivir mi vida, entonces estoy a favor. Por el contrario, si el decir que una persona padece una enfermedad significa que dicha persona no se responsabiliza por su vida, entonces estoy en contra. En pocas palabras, si una persona dice padezco una enfermedad, la frase iría al siguiente: y tengo la opción de cómo vivir mi vida. Ante la enfermedad y a la opción de vivir la vida, surge lo que sería distinto: la enfermedad y la imposibilidad de llevar a cabo nada. Esta enfermedad es una enfermedad incapacitante, que nos incapacita para contribuir a la vida, para dar. Llega el momento hasta en el que nos incapacita hasta para dar lástima, nos incapacita para dar cualquier cosa, hasta lástima. Entonces, vamos a ver aquí, dice recuperado, por analogía con el término enfermedad, dice que nos hemos recuperado. En el momento en que se escribió esto, había un poco más de un centenar que dijeron nos hemos recuperado. Si hubiéramos seguido a ese poco más de un centenar que dijeron nos hemos recuperado, habría muchos que después tendrían que decir no es cierto. ¿Por qué? Porque se empezaba a presentar lo que decían aquí, las recaídas, ¿no? Entonces esa recuperación no es algo que se alcance y ya se quede contigo, es algo en lo que tienes que trabajar todo el tiempo. Acá en la otra cuestión que les leí yo ahorita, que fue acá, dice los grupos Oxford logran la sobriedad de Evite como si ya fuera un logro definitivo. Nosotros ya sabemos después que Evite recayó. Entonces, esto es un logro por el momento de hoy. Lo que llaman recuperación, la recuperación de hoy depende del trabajo de hoy. Para la recuperación de mañana se necesita el trabajo de mañana. Y esto lo dicen acá. Dice, les he dicho que es una enfermedad incurable. Ayer les expliqué que es incurable por dos cosas. Bueno, primero les dije que lo que define a un adicto es la causa por la que consume y la forma en que consume. La causa es esa negación inconsciente de enfrentar distintas emociones, y la forma es la compulsión física o dependencia física, ¿no? Tenemos que poner muy abusados, porque aquí cada uno de nosotros estamos viendo cuál es nuestro caso, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla de sustancias adictivas, de la compulsión. La compulsión es la imposibilidad de interrumpir el consumo, de consumir por más tiempo que pretendías consumir, de no atender otros asuntos que tendrías que atender por no poder interrumpir el consumo, o de la necesidad de estar consumiendo y consumiendo. Y luego surgen algunas observaciones que se hacen hablando de sustancias que son más adictivas
adictivas que otras, que son más adictivas que otras. Por ejemplo, hablamos de la marihuana. La marihuana, compañeros, ¿quién ha consumido marihuana aquí? Tú también. Sí. ¿Tú no, verdad, güey? No. Bueno, la marihuana, con una cantidad que consumas, pues el efecto te va a durar un determinado tiempo y es el efecto o la necesidad de volver a consumir la siguiente cantidad no es igual que con otras sustancias. ¿Quién ha consumido piedra? Cuando consumes piedra, inmediatamente que terminas de consumir una cantidad de piedra, ya sientes la necesidad de consumir la siguiente. Es lo que se dice de que una sustancia es más adictiva que otra, ¿no? Que una sustancia es más adictiva que otra. Ahora ya muchos de nosotros caemos en el caso de que somos metodistas, de que, salvo los que son muy orgullosos, los que están muy orgullosos de ser alcohólicos puros. Por aquí hay dos que están muy orgullosos de ser alcohólicos puros, ¿no? Y en los grupos a veces entonces, la gente quería sacar o te ponía como condición que qué adicción habías agarrado primero, ¿no? Si el alcohol o la otra, para ver si te admitían en el grupo o te mandaban a uno de NA, de Narcóticos Anónimos, ¿no? Y ahí, el trabajo ahí era estar diciéndoles, porque eso lo decían las vacas sagradas, que tenían más de vacas que de sagradas, querían correr a la gente, ¿no? Y ahí nuestro trabajo era estar pues diciéndoles que no se fueran, que no les hicieran caso, ¿no? Ya todo eso ha cambiado enormemente. Las dificultades que pone un grupo de ayuda mucho para ayudar a cualquier persona que tenga una visión ha cambiado enormemente. En el transcurso de unos cuantos años, de cuando tú y yo nos empezamos a conocer allá en el grupo de Ideal, ahora ya de eso ha pasado un buen tiempo, pero ya ha cambiado la situación completamente, ¿no? Bueno, entonces ya vimos aquí respecto a la palabra recuperado, ¿no? Es una analogía. Esta enfermedad es incurable, y fíjense, para que vean cómo se contradice la misma literatura, y por eso tenemos que estudiarla con rigor. Aquí dice, somos un poco más de 100 de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado. Ya salimos de la bronca, ¿no? Por otro lado te dice en la página 78, en la página 78 te dice, no estamos curados. Ya cuando hablamos de la enfermedad en general, decimos que esta enfermedad tiene algunas características, que es incurable, progresiva y terminal. Es remisible, los síntomas pueden estar en remisión durante un tiempo, pero también es reincidible, pueden volver a aparecer los síntomas. Entonces dice, no estamos curados, lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Entonces aquí oye una frase un poco loca, nuestro mantenimiento de nuestra condición espiritual. Entonces decimos, ¿dónde está aquí el gimnasio para ir a mantener la condición espiritual? ¿Verdad? Porque de ahí se supone que creen ustedes que mantienen la condición física, ¿no? Pero para eso necesitaríamos otro gimnasio. Y sí, ese sería un gimnasio,
Y fíjense en qué consiste el mantenimiento de nuestra condición espiritual. Cada día, en cada momento, con cada suceso, con cada contenido que nos encontremos en este momento, que es el único momento que hay, tenemos que llevar la visión de que es el designio del todo, de aquello que algunos llaman Dios, pero yo no quiero usar palabras que los hagan confundirse, porque si empiezo a hablar para Dios, algunos se van a confundir y van a creer que tienen que ir a la iglesia a buscarlo, o van a creer que puta, eso de darle la espalda a Dios está cabrón, ¿no? Pero eso es la platicaba de Tyson. Entonces, puras pendejadas. En general, dice, en cada momento, el contenido del momento, lo que estemos viviendo, en el único momento que hay, es lo que Dios designa que vivamos. Tú estás aquí para que el divino, otra vez utilizan la palabra esa, ya se les quedó como manía, para que el divino propósito del universo, ahora ya en lugar de Dios puse universo, fíjense que con esas palabras lo que quiero dar es una idea de abarcante, de lo único que existe, de lo que nos incluye a nosotros, de aquello que se manifiesta en nosotros. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue, y esa es tu importancia. O sea, qué poca importancia tengo yo. Sería importante yo si el universo, excluyéndome yo, estuviera aquí para que mi propósito se realizara. En todo esto que les estoy diciendo, compañeros, se ve el estado de locura colectivo de la mayoría de los seres humanos. Y es de ese estado de que tenemos que salir. Entonces, el mantenimiento de nuestra condición espiritual es saber que tú vives lo que vives porque Él designa que lo vivas. No hay nada que sea coincidencia, nada. Todo sucede en el mundo, debe de suceder, etc. Fíjense aquí. Y entonces, ante ese hecho, ante tú saber que estás aquí para la realización de su propósito, de su designio, tú lo que tienes, tu acomodamiento, tu conformación con ese tipo de funcionamiento debe de ser: ¿cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. Esta pregunta ya se las hice en una junta. A ver, ¿quién se atreve a decir hágase tu voluntad y no la mía? ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que quieren? ¿Quién se arriesga a decir hágase tu voluntad y no la mía? ¿Quién se arriesga? ¿O quién no se arriesga? No, mejor yo no digo eso, porque ¿qué tal si me toma la palabra y no se hace mi voluntad, güey? ¿Quién no se arriesga? Hay muchos que no nos arriesgamos, güey. No, ¿para qué me meten pedos, hijo? ¿Qué tal si me toman? No, pues siempre te va a tomar la palabra, porque lo que se hace es su voluntad y no la tuya. Pero eso nos da miedo, güey. Eso nos causa frustración. La publicación dice: las buenas acciones realizadas desde el inconsciente son superiores a las que se realizan de manera voluntaria. Lo que realizas por lo que tú llamas tu voluntad no es tan elevado como lo que se realiza por lo que llamamos su voluntad. Y todo lo que se realiza
es por su voluntad. Dice, el movimiento de los dedos de esa mujer sobre el teclado es algo que no puede ser pretendido. Un trabajo de esa calidad tiene que ser del inconsciente. Del inconsciente. Un pintor, un auténtico pintor. ¿Por qué pinta? Porque tiene que pintar. Porque a través de él está siendo instrumento para que se exprese. Aquel que pinta por lograr algo, por vender algo, no es un verdadero artista. ¿No? Y verdaderos artistas hay muy pocos. Van Gogh no vendió un solo cuadro en toda su vida. Luego le dijeron que estaba loco. Dice aquí. Dice, voy a ver primero esta. Él está en todas partes. Él es todo el universo. Por Él y solo por Él lo alcanzamos todo. Abandona el orgullo de creerte el hacedor. No lleves esa carga sobre tu cabeza. Esto lo dice el hinduismo. ¿Verdad? Y vamos a ver, cuando no comprendemos que todo lo que vamos viviendo es alcanzar, lograr algo, y cuando todavía creemos que hay algo que es no lograr algo, lo que no se logra se refiere a nosotros separados del todo. Lo que se logra se refiere a lo que Él designa que se logre. Dice aquí, Él está en todas partes, Él es todo el universo, por Él y solo por Él logras todo lo que logras. Abandona el orgullo de Dios. Ahora, si no te das cuenta de que todo aquello a lo que vas accediendo durante tu vida es un logro, entonces lo diríamos al revés. Por Él y solo por Él no logras todo lo que no logras. Abandona la culpa de creerte tú el que ha causado que eso no se logre. Démonos cuenta de eso un poquito. Esa es la transformación. Acá nos dice, ¿no te ha producido alegría alguna vez ver los frutos de tus esfuerzos? ¿Qué alegría y aquí le preguntan a él, ¿qué alegría le produce a un instrumento ver lo que ha hecho la mano? ¿Se fijan? Metafóricamente es exactamente lo mismo. Nosotros tendremos que considerar un instrumento de nuestra importancia, el por qué estamos aquí, nuestro propósito es que su divino propósito se despliegue y ese es nuestro propósito. Sí, yo cuando oigo recuperado no me refiero a que ya no tenga la enfermedad, sino que si creo en Él, si confío en Dios, en ese poder superior, me devolverá la cordura en cuanto al alcohol se refiere. Y ese es lo que llamo yo recuperación. Sí, ese tiene algo que ver. El incurrir de nuevo en consumir la primera dosis, ahora que vimos el ciclo adictivo, vimos que para nosotros el peligro es la primera, ¿verdad? Si no hay primera, pues ya no se presenta todo el demás torbellino que se vive. Lo que es una locura, o sea, el consumo continuo, volver a iniciar el consumo, a pesar de lo que nos pasa cada vez que lo iniciamos, porque cada vez que lo iniciemos nos va a pasar lo mismo. La dependencia física no desaparece, la compulsión física. Y les digo, hay sustancias con las cuales la compulsión física se nota más que otras, y son las que dicen que son más adictivas. ¿Ah? Sí, Buenas tardes, soy Nemesio y Adelante.
padrino, yo ya experimenté 2 ocasiones eso de hágase tu voluntad y no la mía. Ya las experimenté de veras de... La primera fue hace 8 días de la llamada y pues ahorita a la reunión que fui, claramente la literatura nos lo dijeron toda la semana, no es el foco de atención, no es el centro del universo, ¿verdad? Pero tal cual fue, pues fue al revés, o sea, sí llegaron esas cosas, no me sentí, sino en algún momento me lo hicieron sentir de que era yo el centro del universo. Estaba la pista, estaba mi mesa de este lado, la mesa de la anfitriona, pero todos se vinieron para acá. Dos de ellos, mis yernos, de que pues ya está el suelo y pues a ver, vamos a quedarnos aquí, pero se les perdió el control, empezaron a pedir cervezas, el vino y todo. Dice mi esposa, ¿cómo te sientes? Y bueno, estoy bien. Vamos a otra mesa, no, aquí nos quedamos. Ya cuando le digo aquí nos quedamos y nada más mi oración y decir, pues Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Cuando le ayudé a mi yerno a llevarles todo hacia el salón, pues sí, yo también era de aquellos de que pues ya estamos trabajando, pues unas chelitas, uno de estos, ¿no? Pero no, fueron mi yerno y uno de mis sobrinos. No se me antojó, no, nada, ya está estando en el salón, ya entrado la noche, pues sí. Ya que llegó mi hermano, ya que llegó mi cuñado, ya que llegaron fulano y sultano, pero ya la mesa ya no era familiar, ya era de una cantina, ¿no? Y sí, vuelvo a repetir, pues sí, ya experimenté esas 2 cosas. Después de 2 veces experimentado, hace tu voluntad y no la mía. Y con lo que acaba de leer ahorita, ¿no? Qué hermoso es ver el resultado de una adaptación nueva que estoy teniendo. Al salir todos de la fiesta, pues ya todos hasta la chancla, ya todos. Y pues dice mi hermana, quítale las llaves, no se las voy a quitar yo. Quítaselas para que te lleve la camioneta para que se lleve todo, no se las voy a quitar. Ya solito vino mi cuñado y me dice, toma las llaves, llévate. Nosotros nos vamos todos a casa. Llegamos a la casa, nos bajamos, empecé a bajar y pues ya todos así, digo, no, pues sí, la verdad. Una fiesta que fui a disfrutar, una fiesta que me gustó y como lo que acaba de ver ahorita, lo más maravilloso de toda la noche pues fue haber encontrado algo nuevo, un regalo, como dice usted, los regalos no necesitan traer moños, un regalo maravilloso que experimenté pues en el logro que he tenido, no yo porque lo vuelvo a repetir, pues todos me conocieron ahí a donde fui, que era borracho, no borracho perdido, pero sí borracho, y nadie llegó a ofrecerme más que uno, llegó a ofrecerme una cerveza y pues gracias Carmelo, ahorita no puedo, no hubo insistencia, no hubo nada, ¿no? Pero sí, toda la mesa estuvo llena de bebida, pero alcancé a decir esa frase que me llevé de aquí, ¿no? Señor, hágase tu voluntad y no la mía, dame lo que necesito, no lo que quiero. Es sí, lo que les comparto. fíjate, dijiste no se me antojó. O sea, no tuviste la necesidad, precisamente porque estabas de acuerdo que se hiciera su voluntad. Ese es el mantenimiento que nos dicen aquí de nuestra condición espiritual, ¿no? Cuando adecuamos nuestra voluntad a su voluntad, que para referida a él yo les digo que no se llama voluntad. Por ahí saqué un escrito también de lo que significa voluntad, pero voluntad también implica un cierto juego, de que lo que tú quieres se haga o no se haga. Referido a nosotros, sí se da ese juego, de que lo que de que aquello que es tu voluntad coincida con lo que es o no coincida. Con respecto a él, no hay esa posibilidad, ¿eh? Lo que él designa, eso es, y no hay la posibilidad de que no sea, ¿eh? Ahora otra cosa muy importante, logro, poder, y solo por él logras todo lo que logras. No es un logro tuyo, ¿me entiendes? Él fue el que ¿en qué forma te lo permitió? Te lo permitió, no como cuando te devuelven la cordura. Sí.
La cordura de no consumir la primera. No llegan y te dicen aquí está la cordura o te tocan con una varita mágica, sino lo que está pasando realmente es que no se produce la emoción que te niegues a vivir y que te haga necesitar depender o huir de la realidad. ¿Verdad? Ahora, dice nuestro libro, estábamos, cuando hablan de la pérdida del control en el capítulo del doctor Silvold, dice, estábamos desadaptados de la vida, esperando que la vida se adaptara a nosotros. Otra cosa que pudo haber pasado es que tú te adaptaras a lo que estaba ahí, sin esperar que lo que estaba ahí se adaptara a ti. Estamos en plena fuga de la realidad. Tú no sentiste la necesidad de fugarte, y aparte teníamos una franca deficiencia mental. ¿Verdad? Esa no se presentó porque no repetiste la locura de consumir la primera, ¿no? No, van a decir ustedes, no, pues si lo has dicho tú por el alcohol que no tenías problemas, ¿no? Pero obviamente la calle donde vivo pues se vive de noche, o sea, está a la orden de la noche, está todo ahí, pues sí volví a experimentar ahí, o sea, como les digo, yo fumaba, pero fumaba solo, no necesitaba fumar en compañía. Sí me conocían, sí me mandaban, pero fumar me hacían bola, ¿no? Y pues ahí igual, o sea, vieron que llegué y pues para poder ganar otra dosis, pues la comida, ¿no? Yo también lo hice en un tiempo a convidarme, pues ayudarles a descargar la camioneta, las ollas, los envases, las cajas, ¿no? Y llegaron dos compañeros ahí de la adicción que eran, ¿no? Pues y pues ya se metieron todos, y a poco así, pues sí, pues ahorita no solo por usarla, echarle ganas. Pero eso de echarle ganas, pues prendiéndose ahí enfrente de uno, ¿no? Y todo, pues no, la verdad también por ahí no hubo ninguna tentación, no hubo ni que lo necesito, o a ver que no, o sea, simplemente ni, como dice usted ahorita, ni huir de la realidad, ¿no? O sea, de que chingados se vienen estos güeyes, mucho me escondo, me aburro, no, todavía se salía y entraba, pero hasta ahí no. Ya salí y se quedaron ahí afuera todos que venían borrachos y pues nada más con cuidado, estuvimos ahí, sí, ya me metí, pero no, o sea, ya no me revolqué como las primeras semanas que llegué aquí, no por la ansiedad, por quererme aventar un jalón de piedra, pero no, ya no llegó esa locura de querer fumar o de querer estar ahí con ellos. Sí platiqué, sí estuve, pero no llegué al extremo, igual al punto no pasé precisamente por el punto, ¿verdad? Llegué el viernes y en la noche pues, no fui a pelar y no pasé por ahí, no fui hasta donde mero estaba, pero sí, pues sobre el camino, ¿no? Pero tampoco me llegó la reacción, de voltear, o sea, sin miedo, o sea, de voltear por miedo, no fue miedo, no, sino yo iba centrado en lo que estaba haciendo, en lo que iba a hacer, y no llegó ningún pensamiento morbo, ¿no? Así de ir a saludar, de ir a verlos, de ir a pasar, como les vuelvo a repetir aquella vez cuando venía yo de la clínica ambulatoria, pues según yo, de hacer mi prueba de fuego, ¿no? Dije, no, pues ahorita, pero no es el momento y pues, es una locura, ¿no? Y pues, no pasó ningún pensamiento morbo ni nada por ahí. Aunque por acá les iba yo a mencionar el concepto de adicción cruzada, y que decía que el que es adicto a alguna sustancia, hay varios tipos de adicciones. Adicciones al consumo, adicciones de consumo, también hay adicciones de comportamiento, de conducta. Tenemos los jugadores compulsivos, tenemos los comedores compulsivos, que es otro tipo de adicción. Adictos sexuales. Ándale. Pero hay, el que es adicto a algo es potencialmente adicto a cualquier otra cosa. Y la única salida de nuestra situación es la transformación de liberarnos de todo, porque si caemos en algo que por el momento no nos da tantos problemas, ¿verdad? Como dice ahorita
Nemesio, el alcohol no le da tantos problemas. Pues en primer lugar va a empezar a progresar eso hasta el momento que se den los mismos problemas o más, y aparte te va a llevar a la sustancia de la cual te estabas ausentando porque era la que más problemas te daba. Ahora, para no necesitar estar ahí, ya va uno encontrando otro sentido a la vida, ya que hace uno parado en una esquina o saludando a otro. Yo recuerdo que antes de que empezara yo realmente a experimentar este cambio, yo no tenía cambio, yo me lamentaba en mi sufrimiento y todo eso, y pasaba junto a aquellos y por ejemplo les dejaba yo un pomo o les daba algo para que o tenía la necesidad, pero ya la recuperación incluye también encontrar un sentido a la vida, tener redes sociales positivas de gente que va para arriba, no de gente, no me voy a ir a parar a una esquina. ¿Qué hace una gente parada en una esquina o con esas cosas? Yo ya tengo cosas que hacer, tengo cosas que entregar a la vida. Ya no, lo que se llaman esas lealtades, esas complicidades. Yo recuerdo que tenía un amigo que se llamaba Montita, no me acuerdo cómo se llamaba, le decía Montita. Y estuve unos años sin beber, sin consumir, y siempre que pasaba yo a mi grupo, él me decía, ¿verdad que cuando ya yo necesito la ayuda, cuando quiera yo parar, me vas a ayudar? Pues primero recaí yo, ¿no? Y en segundo lugar ya no dio tiempo de que le ayudara yo porque murió de cirrosis, ¿no? Murió de cirrosis. Entonces en realidad aquí hay muchas cosas que recordar. Por él y solo por él lograste. Por él lograste, y no porque él te lo, sino por la relación que estás empezando a entablar con él, hijo. Por el hecho de poder decir, hágase tu voluntad y no la mía. Pero en realidad, de una forma general, les digo, todos tenemos ahorita algo que sería nuestra voluntad, que sería lo que quisiéramos que pasara, que pudiéramos decir ante eso, compañeros, con toda confianza, se hace tu voluntad, no la mía. No hágase tu voluntad, no dándole permiso. Se hace tu voluntad y no la mía. Y el que no se haga la mía no me va a poner mal, porque se está haciendo la voluntad de aquel que sabe lo que hace, que actúa a nuestro favor, ¿ya? Y que tiene la visión completa de las cosas. Bueno, entonces, para ver cómo no podemos perdernos demasiado en las palabras, acá más adelante, compañeros, hay algo que quiero. Bueno, después de eso viene la opinión del médico, donde habla de la alergia, la reacción anormal ante el consumo. Alergia es una reacción anormal ante el consumo de algo. Y por ejemplo, les decía yo que si eres alérgico a las fresas, pues no comes fresas, porque si comes, o al pescado, porque te salen conchas o te pones colorado o cosas así. Pero nuestra alergia, que no deja de ser una reacción anormal, porque es distinta a la de la mayoría de las cosas, de las gentes, es no poder interrumpir el consumo. Es la necesidad de continuar. Antes, para que esto se declarara enfermedad, les digo, clínicamente por los médicos, se necesitaba que se presentara esa compulsión física. Pero aquí lo experimentamos. Tenemos aquí un compañero que durante mucho tiempo no tuvo la compulsión física. Entonces, clínicamente
no debería de haber sido declarado como, según los criterios que imperaban en esa época, como un adicto al alcohol. Pero si uno sigue consumiendo, no hay etapa que uno no alcance de la progresividad. Él siguió consumiendo, estuvo presente la causa por la cual consumía, todavía no estaba la forma en la que consumimos el otro día, ¿verdad? Dice aquí otra cosa interesante. Cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven imposibles de resolver. Ya han adquirido el hábito y te das cuenta que no. Te das cuenta que está pasando algo raro contigo. Te das cuenta que no puedes hacer nada al respecto. Pierdes la confianza en las cosas humanas y en ti mismo. Y aparte vienen lo que les llamaba yo los efectos nocivos. Por ejemplo, empiezas a poder ya no conservar tu familia, a poder ya no estar con tus hijos, a perder esto, empiezas a ya no poder ir a trabajar, a perder tus trabajos, a tener problemas económicos. Eso es lo que dice, tus problemas se acumulan y se vuelven imposibles de resolver. Si sin esos problemas, que son consecuencia de los efectos nocivos, no podíamos soportar la vida sin la necesidad de meterte algo para soportarla, ¿verdad? Porque no es que se te antoje, el adicto no consume. Acá en la lectura qué cosas más tontas dice una cerveza helada, un cóctel, una cerveza helada, un vaso con hielos para servirte un trago. ¿Cuál vaso con hielos? Ni qué vaso con hielos, hijo de puta madre. Una pinche botella para tomártela así. Por cierto, a los que quieran consumir alcohol, compañeros, les voy a hacer una recomendación que es la mejor de todas. Mejor métanle al alcohol del rojo y solo. Como que conté y te la quité por 8 y que mamada. Es lo mejor que hay. Que hielos y que... No. ¿Qué tiempo de andar consiguiendo hielos? No. De andarte sirviendo en un pinche vaso. De la botella. ¿Ah? Una cerveza helada o un cóctel, ¿no? Así empieza uno al principio, güey. Yo me acuerdo cuando el esposo de mi prima fue a estudiar su especialidad en México. Él es dermatólogo. Él estudiaba en la clínica Pascua, que es el mejor lugar, con un maestro extranjero que era mejor. Pero todos los días tomábamos. Y yo era experto en preparar los tragos mexicanos. A lo que yo preparaba le echaba azúcar, porque yo sé que echándole azúcar a lo que tomas te hace un efecto mayor que el que, ¿no? Y yo preparaba quién sabe qué tanto nada. Pero no, ya después esto progresa. ¿Y cuál hielo? Vamos por los hielos, ¿cuál hielo? ¿Cuál vaso? Entonces vamos a ubicarnos en lo que es la realidad. Dice sus ideales, aquello hacia lo que tienden, aquello que persiguen, aquello que... La palabra ideal tiene un significado muy amplio. Aquello en lo que te fundamentas, aquello que persigues. Los ideales, eso me recuerda a Platón. Tienen que cimentarse, y aquí hay un truco, en algo más grande que ellos, un poder superior, dice. El truco es que no se cimenten en ti, en cómo ves las cosas, en desde dónde ves las cosas.
si es que han de rehacer sus vidas. Y aquí también nos está queriendo decir que nuestras vidas están un poco maltrechas, de que menos un poco abolladas, ¿no? Luego dice aquí, no pueden después de algún tiempo distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Acá hay una lectura totalmente. Debemos mantener nuestra recuperación, ya entendiendo por recuperación lo que hemos hablado ahorita, en primer lugar, y poner nuestras prioridades en orden. Antes de llegar teníamos muchas excusas para justificar el consumo. Eso también ya lo hablábamos, el consumo casual y el consumo justificado. Cualquier razón para consumir es insuficiente tomando en cuenta los estragos que causa el consumo, ¿no? Consumir porque tenía ira, porque tenía... Lo dice en nuestro libro ahí. Aquí dice, él me gritó, ella me dijo tal cosa, mi pareja me dejó, me echaron del trabajo. Utilizábamos estas excusas para no buscar ayuda a nuestro problema. Tuvimos que darnos cuenta de que estas cosas seguían pasando porque continuábamos consumiendo. Si continuamos consumiendo, pues va a seguir, cada vez va a seguir peor. Ahora, hoy en día quizás tenemos la tendencia a hacer lo mismo y utilizamos excusas para no asistir a las reuniones ni hacer servicio. No, vamos a dejar eso de las juntas, porque aquí hay un compañero que cree que el chiste es las juntas, ¿no? El trabajo que hacen las juntas, los resultados que obtienes en las juntas. La idiosincrasia de estos cuates nos hace que nos pusieron las cosas en 12 pasos, como si el mapa fuera el territorio. El mapa no es el territorio, esa es una frase famosísima, no me acuerdo quién es. Eso es un indicador de a dónde queremos llegar. Lo importante es los resultados que obtengamos, ¿no? Entonces dice aquí, excusas para no asistir, para no darle tratamiento a nuestra enfermedad, para no mantener nuestra condición espiritual, para no estar de acuerdo con todo lo que suceda sabiendo que es su voluntad, para sentirme mal cuando no es mi voluntad la que predomina, sino la de Él, que eso va a ser siempre, para no sentir un descanso, porque cuando uno practica el tercer paso se siente un descanso. Ya no depende tanto lo que va a pasar, depende de lo que pasa, no de que yo me mueva para acá y de un manotazo para allá. Dice aquí, nuestra recuperación, el mantenimiento debe ser lo primero, con empleo o sin él, con pareja o sin ella. Tenemos que trabajar en nuestro cambio. Aquí dicen asistir a las reuniones, trabajar los pasos, llamar a nuestro padrino. Yo quito todo eso, esas mamadas, y digo, tenemos que seguir cambiando, transformándonos, de acuerdo a lo que les leí al principio de esta junta. Y servir a Dios y a los demás. Estas sencillas acciones son las que hacen posibles que tengamos vacaciones, familia y jefes de los que preocuparnos. La recuperación es la base de nuestra vida y hace posible, no seguro, lo demás. Pero sin eso es imposible. Acá llegamos diciendo en nuestro primer paso, admitimos que no podemos no consumir. Y traduciendo el primer paso directamente al español, y que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Entonces yo llego y sin tiempo para que se dé este cambio que se obtiene a través de la práctica de estos principios, digo, no, pues tengo que ir a cumplir con mi responsabilidad. Pues si vienes de allá, porque no puedes hacerte responsable de eso, y si todavía siendo el mismo, sin ser otro, ¿crees que vas a poderte hacer responsable?
No vas a... Entonces la prioridad, ¿cuál es la prioridad? Dice aquí, nuestras excusas sean de otra índole para no estar trabajando en esto y darle prioridad a otro. No puedo dejar a mis hijos, las vacaciones me dejaron agotado, tengo que terminar un proyecto para impresionar a mi jefe, o sea, cualquier otra cosa. Aún así, si nuestro cambio, trabajar en nuestro cambio, que es un trabajo constante, porque cuando dejamos de trabajar en él, perdemos la forma y volvemos a la forma que teníamos antes de cambiar. Volvemos a la misma forma que teníamos, más bien esa deformación que teníamos antes. Dice aquí. Este cambio va a ser lo que haga posible lo otro. Entonces lo básico, lo prioritario es eso. No, pues dejo esto un rato, mientras voy a cumplir con mis responsabilidades, voy a pagar todo lo que quede a deber. A mí todavía me están cobrando lo que debo. ¿Con qué lo voy a pagar? Pues voy, hago aquello y luego regreso. Yo me acuerdo que yo antes de llegar al 33 allá, llegué a la Quinta Santa María. Llegué a la Quinta Santa María porque una vez en que pasó un amigo mío de mi trabajo y un amigo de México, pasaron a ver si ya me llevaban a algún lado. Les dije, denme chance una semana, si no paro yo solo, ya voy con ustedes. Pues a la semana regresaron, ¿no? Y pues sí me tuve que venir. Ahora, cuando ya llegué ahí y dije, yo ya me voy. Y pasé por aquí, pues, porque yo ya los conocía a todos. Uno de los que estuvo aquí prominentemente había llegado a nuestro grupo y no había podido nunca parar de consumir. Paré y le dije, sí, me dice, ¿por qué no te quedas aquí? Le dije, sí, pues nomás voy y vengo. Yo todo ese tiempo no me enteré que mi madre casi se muere, estaba internada. Llegué a mi casa, internada en mi casa, claro, en la casa de ella. No tenía yo llaves para entrar. Claro, no me faltaron un estatus, todos los compañeros de consumo, todos aquellos me ofrecieron refugio en la covacha y todo ese pedo. Pero pues yo era una madre sin volver a consumo. Entonces voy y vengo, voy y hago eso y ya luego me voy a resolver eso. Otra vez lo cité, ya fuera el grupo ese güey, un sábado, y tampoco me presenté por venirme para acá. A ver, ahora otra frase que sea importante. Dice, aquí nos narra cuando se encuentra con el famoso Evité, ¿no? Él sintió que él estaba solo en su casa, ese cuate ya destilaba, era la época de la prohibición, y él destilaba su propia ginebra. Y entonces dice aquí, mis cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. La alegre voz de un antiguo compañero de colegio me preguntaba si podía ir a verme. El compañero estaba sobrio, no podía recordar
ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. ¿Cómo había logrado escapar? Sin preocuparme de su bienestar, solo pensé en revivir el espíritu de días pasados. Hubo una ocasión en que alquilamos un avión para completar la juerga. Su visita era un oasis en el desierto de la fertilidad. Cuando estás solo consumiendo y te encuentras a alguien que consuma contigo, un oasis, pero ese ya no venía a consumir con él. Ese lo habían sacado ya estaba internado por demencia alcohólica. El que lo sacó fue el que mencionan en el capítulo 2, hay una solución, Rowland H. Y Rowland H, donde estaban los grupos Oxford. Los principios de los grupos Oxford fue lo que después se apareció acá como los 12 pasos. Pero no es más que un mapa para llevarnos a un territorio. Lo importante es el resultado. Aquí hace unos días estaba un compañero que me decía que lo que necesitaba era un chingo de juntas. Pues juntas y no juntas nada. Porque es el cambio que experimentes respecto a todas estas cosas de las que hemos hablado. Es obtener esos resultados. No nos lamentaremos por el pasado. Yo estuve sin consumir, lamentándome por el pasado, sufriendo como loco. Si no te es gratificante lo que vas logrando con este cambio que vas obteniendo, va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor. Si no encuentras gozo, si no encuentras que la vida es buena, vas a necesitar de nuevo fugarte de la vida. Entonces llegó este cuate y le dice, tengo religión. Dice, me quedé estupefacto. El pasado verano un alcohólico chiflado y ahora sospechaba un poco más chiflado por la religión. Me di cuenta de que mi amigo experimentaba algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra. Fue en el consultorio del médico psiquiatra Carl Gustav Jung donde nació Alcohólicos Anónimos. Carl Gustav Jung es el que nos relata en el capítulo 2, hay una solución, su encuentro con Rowland H. En su encuentro con Rowland H, compañeros, aquí en el capítulo 2 hay una solución. Este Rowland H, hombre de negocios apto y con buen sentido, estuvo pasando de un sanatorio a otro y en consultas con los más conocidos psiquiatras norteamericanos. Luego se fue a Europa a ver a Jung, el psicólogo Dr. Jung. Pese a que su experiencia lo había hecho escéptico, terminó el tratamiento con una confianza no habitual. A pesar de esto, al poco tiempo estaba intoxicado. Lo más desconcertante es que no podía explicarse satisfactoriamente su caída, su recaída. Estamos hablando de esto porque los pensamientos del día, de todos estos días, están hablando de la recaída. Pero queremos llegar a profundizar, quitando de este del lenguaje los pensamientos que vienen antes de un resbalón. ¿Ya? Porque ¿qué sucede antes del resbalón? Ya les hice la comparación con Santiago Paz. Ya cuando te das cuenta ya está el consumo. ¿Cuál pensamiento? Te dicen que llames. ¿Cómo vas a llamar? Sí, yo nunca llamé. Que avises que ya vas a consumir. Pero ahí
padrino, bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, como ahorita que ya me venía despierto, yo digo de una desvelada, despierto, me meto a bañar, pues ya con la necesidad de ya la adicción del café, ¿verdad? Pues ya ponerme agua para el café y todo. Y empiezo no a hacer ruido, ¿verdad? Pero pues ya se bajó mi yerno. ¿Qué pasó? Ya se va, pues ya me acuerdo. No, espérese, vino recalentado. No, pues ya me tengo que ir. Para esto ya me había despedido de mi hermana, que salieron a la venta, se fueron a vender todas desde la porque así era la jornada, de nosotros, fiestas o no fiestas, estamos trabajando, ¿no? Y me despido de mi hermana, ya te vas a ir, le digo, sí, ya quieras te vas, le digo, en un momento como a las 12, me acuerdo, ¿sale? Y viene, creo que hay otra vez la voluntad de Dios, ¿no? Y sabe que te vaya bien y esto y el otro. Y ya mi yerno me había dicho, espérese, a las 12 llega el recalentado, y ahorita nos ponemos a almorzar. Digo, no, ya ahorita ya me tomo mi café, ya afuera viene una señora sopes, ya me fui a comprar unos sopes y me puse a almorzar. Y ya estaba yo acabando de almorzar cuando se oye el teléfono. Ya estaba mi yerno, mis dos yernos ya estaban ahí y se oye el teléfono. Y contestan y le habla a su hermana, ya me habla mi hermana y ¿sabes qué? Ya te vas a venir, le digo, ¿por qué? Ahora nos toca vender ahí en el Metro Cobreros, hay un tianguis ahí. Es que, ¿qué crees? Que se me olvidó mi bata, el uniforme que tenemos que ponernos para trabajar en los tianguis. Le digo, pues espérame, ya nomás acabo de comer, de almorzar, le digo, me despido de Mari, mi otra hermana, sus hijos, le digo, y me voy para allá, sí. Y pues yo también venía viendo eso en el taxi, ¿no? Como lo que dice usted, buena suerte, mala suerte, ¿no? O sea, mala suerte que se le haya olvidado la bata y pues a lo mejor si agarraba la palabra de quedarme a almorzar con ellos, buena suerte, pues que se le haya olvidado, ¿no? Y pues lo vuelvo a repetir a lo que hablé hace ratito, ¿no? La voluntad de Dios, de que pues ahora ya no tienen nada que hacer aquí, vámonos para ustedes. Y pues ahora como digo, esto es como dice usted, de que habla para cuando llega la ansiedad de querer consumir, ¿no? Pues yo digo que ya muchas veces ahí ya cuando uno dice uno, pues me siento así, me siento desesperado, me siento esto. Me lo dijeron ayer porque venía yo manejando que íbamos ya rumbo al salón. Le digo a mi esposa, préstame tu teléfono, ya marqué el número de aquí de la casa y pues dice venía uno de mis sobrinos, es forzoso que te comuniques, no es forzoso, hijo, pero ya es una cosa porque pues, crean en mí, no, o sea, poco a poco me va a ganar la confianza y pues más que nada de hablar a la casa de donde vengo, ¿no? O sea, no estoy para que me oigan que estoy sobrio, que estoy superando ya esto, ¿no? Y pues, ¿y qué va a pasar si llegas a la fiesta y empiezas a consumir? Pues yo creo que ya antes de consumir, dice usted, hay que echar una llamada. Pues, no, eso lo dice acá, ¿eh? Creo que es una cosa, pues que no, ya cuando uno está metido en eso, pues ya ni se acuerda, ¿verdad? Siquiera de poder hacerlo. O de buscar a un compañero de decir, oye, estoy en esta desesperación, estoy en esto. Creo que no hay un momento para visualizar eso. No hay ese intervalo. Ahora, uno encuentra otro sentido a la vida.